Índice de distancia con el poder. ¿Sabe usted lo que es eso? Yo tampoco, pero el que sí lo sabe es Toño Miranda y para eso está aquí con nosotros para hablar al respecto. Toño, muy buenos días. ¿Qué tal, Marcela, licenciado? Buenos días, amable auditorio. Sí, luego traemos temas así como medio complejos y luego el nombre también se oye muy rimbombante. Me pareció interesante el estudio porque es un estudio que hizo un psicólogo en una institución, en IBM, y vio diferentes tipos de culturas de personas, que como su historia en los países donde nacieron contribuía o hacía que se relacionaran de determinada forma con el poder, con la autoridad. Y a mí me pareció significativo porque estamos en un momento en México donde nos relacionamos con el poder a través del cambio de generación de una manera aparentemente diferente a la que nos relacionábamos, la generación de la chancla, digo yo, a la generación ahora de que Derechos Humanos va a defender a todos los niños que se quejan de sus papás porque los regañan. Entonces, este señor decía que hay un índice de distancia con el poder. Bueno, habló también de individualidad, de colectividad, de trabajo en equipo y de incertidumbre, tolerancia a la incertidumbre. Y decía que hay países que toleran muy bien la incertidumbre y que tienen una relación con el poder que la respetan pero la cuestionan. Él hablaba de Estados Unidos, ¿no? Y decía, Estados Unidos es el ejemplo en ciertas áreas de cómo hay que cuestionar el poder. Pero se refiere al poder gubernamental o al poder como autoridad en todos los frentes. A la autoridad en todos los frentes. Correcto. Sí, de hecho, él hablaba de un avión que se estrelló en Estados Unidos hace algunos años y era un avión piloteado por colombianos. Y él decía que los colombianos habían tenido problemas para decirle a la torre de control que no tenían combustible. Entonces, él analiza la caja negra, lo que dice en la conversación, y dice que el latinoamericano tiene problemas con la autoridad porque no la cuestiona. Generalmente tiende a obedecerla o a tenerle miedo. El asunto con la nueva generación es que estamos en lo mismo, ahora sí voy a sonar así como cantinflesco, pero diferente. ¿En qué sentido? Ahora los chavos son rebeldes. O sea, no siguen teniendo una buena relación con la autoridad, porque ahora ya nada más son rebeldes, son caprichosos, cuestionan esa autoridad, no, nada más están en contra de ella. Entonces él dice que la verdadera relación y distancia con la autoridad es respetarla, entenderla, pero también saberla cuestionar, respetando su jerarquía, pero también asumiendo la responsabilidad de nuestros propios errores y que podemos tener una relación más sana con ella. Él decía que en México, analizaba accidentes aéreos y que México tiene una alta incidencia en los accidentes y él lo atribuye mucho al manejo de la autoridad. Porque él decía la relación piloto-copiloto, el copiloto no le puede decir muchas veces al piloto lo que tiene que hacer porque hay un respeto y hay un miedo. Entonces él dice que también en muchas de las situaciones de productividad batallamos los mexicanos en ser más productivos porque o le tenemos miedo a la autoridad o somos muy rebeldes y no somos cuestionadoras de la autoridad ni nos asumimos como autoridad. Entonces me parece que estamos ante este estudio, me parece muy interesante porque llega en un momento donde tenemos cambio de poder, ¿no? A nivel ejecutivo, pero a nivel federal pudiéramos decir, hay esta expectativa de que el que llega cambia todo, o el que llega es responsable de todo, o el que llega tenemos los dos polos. O decimos que es un tonto, es un incapaz, o decimos que es el hombre más maravilloso sobre la tierra. Pero somos incapaces, la generalidad, de poder hacer un juicio adecuado o maduro al menos y decir qué me toca a mí como ciudadano hacer y qué le toca a la autoridad hacer. Y si esa autoridad no lo está haciendo, pues hay que cuestionarlo, ¿no? Pues muy interesante porque entramos en lo que es la tendencia de muchos seres humanos al maniqueísmo, ¿no? Sí. De ver a una figura de autoridad o completamente mala o completamente buena. Esto nos hablaría entonces de la necesidad de un análisis más objetivo, ¿no? Y de sopesar muy bien
cuáles son sus cualidades, cuáles son sus defectos y actuar en consecuencia. Sí, y que termina por ser un vicio de la autoridad, o cuando asumimos nosotros el poder, llámese el poder en casa, el poder cuando recibe uno a los amigos en su hogar, el poder en el trabajo cuando se es el jefe. Tenemos este problema porque cuando llegamos al poder, generalmente lo que hacemos, que dice este estudio, es utilizar ese poder en beneficio propio, pero no en relación con la colectividad. Él asociaba otra cosa, aparte de la relación con el poder, el grado de individualidad. Nosotros tenemos un enorme grado, los mexicanos, de colectividad, ¿no? Estaba leyendo un artículo de un señor, se me fue el nombre, en Nexos, en la revista, y decía, me acuerdo de aquel temblor de hace 30 años y me acuerdo de digo, me sigo sintiendo como el chavito de 9 años que estaba todo miedoso, pero dice, el mexicano podemos mentárnosla, podemos pelearnos, podemos hacer mil cosas, pero ante una desgracia tenemos un grado de colectividad enorme. O sea, nosotros nos juntamos, ¿no? Hay una tragedia y estamos todos juntos, pero en el éxito, cuando se asume la autoridad, generalmente se espera que la autoridad o haga todo o verdaderamente sea un tonto. Y ahorita estamos en una disyuntiva bien interesante, porque parece que el que va entrando es la maravilla y el que se está yendo es el más malo del mundo. Pero no hacemos el análisis de nosotros como ciudadanos de decir cómo nos fue en el sexenio nuestro comportamiento, ¿no? ¿Cuánta basura tiraste? ¿Cuántas veces te peleaste? ¿Cuántas mentadas de madre llevas en el año en la calle? O sea, no nos asumimos capaces. Por eso tenemos una autoridad así. Somos cómplices de la autoridad y del gobierno que tenemos. Y el hecho también de endosarle a otros nuestras propias culpas. Y el hecho de decir el gobierno tiene la culpa de todo y no asumir la responsabilidad que nosotros tenemos, pero no solamente como ciudadanos, ¿no? Como hijos, como padres, como hermanos, como trabajadores, como profesionistas, es decir, en todas las áreas de nuestra actuación. Exacto, y ahí es donde viene la otra parte del poder, del mal manejo del poder, que yo le llamo la cultura de Pepe el Toro, ¿no? Es, como no te controlo, entonces te manipulo a través de la lástima. Y si yo te genero mucha lástima, voy a ser capaz de controlarte, ¿no? Que es por excelencia uno de los mecanismos que tenemos en la familia mexicana. La víctima. La víctima. Por supuesto. Novela perfecta, ¿no? Pero esto de la transferencia de responsabilidades es pan de todos los días. Sí. O sea, cuando no asumes la parte que te toca y piensas que el otro es el que tiene que hacer las cosas por ti. Sí. Me parece que eso es algo terrible. No, y también va lo de la ineficiencia y la ineficacia de los gobiernos, pero también de las personas. Sí, fíjate, y ahorita tocas la parte esta de la victimización, y que se acerca mucho a la otra característica que la vemos como positiva. Tenemos un grado de dependencia altísimo. En México se busca pertenecer más que ser. Se busca estar en un grupo, ser aceptado, y que entre más tarde te vayas de tu casa, digo, esto me lo dicen muchos chavos, Toño, es que yo ya me fui a Francia, estuve 1 año en Francia. Sí, pero ¿con el dinero de quién? Exacto. O sea, con el dinero de tus papás, y regresaste aquí y no regresaste a trabajar, regresaste a estudiar. Es una falsa independencia. O sea, fomentamos en México también la dependencia y la vemos como un valor. Sí tiene un valor en la pertenencia, en la aceptación, pero no en el control ni en el sometimiento sobre la autoridad. O sea, lo más fregón aquí en México es ser autoridad. ¿Para qué? Para fregar, no para ayudar. Ahí es donde debe estar el cambio que dice este señor. Digo, que también no creo que esté diciendo cosas así que digas, uy, qué estudio que reveló muchas cosas importantes. Más bien pone una fotografía de las cosas que vivimos en los países de Latinoamérica, ¿no? Sí, vuelve a poner el acento donde ya sabemos que debe ir la tilde. O sea, nada nuevo, pero finalmente es como un poco volvernos a poner en la cara nuestras realidades y dónde es que tenemos que trabajar en lo personal para luego sumarlo y hacer una colectividad en los cambios, y que entonces no estemos esperando que el otro venga y nos resuelva, como casi siempre sucede. Que es otra de las características, la pasividad. A mí lo que me gusta de este estudio, más allá de decir qué pena y cómo andamos, es qué padre saber qué nos duele para poderlo cambiar, y que no está en el canoso que acaba de entrar al gobierno, sino en mí
cambiar ciertas cosas desde la casa para empezar a modificar. Oye, pero esto es como las adicciones, ¿no? Sí. O sea, si no, porque es progresivo y mortal por necesidad. Sí. Si no lo corregimos, si no lo atajamos, las consecuencias de lo que hagamos y dejemos de hacer son muchísimo mayores. Es que tenemos las estadísticas, mayor alcohol a menor edad, mayor suicidios en gente joven, mayor depresión. Sí. O sea, todo esto es causa de la dinámica que tenemos. O sea, no nos volvimos locos de un día para otro. Más ninis. Exactamente. Y la idea ahora del éxito que es inmediato, que todo es rápido, todo es light, todo es digerible, cuando en realidad la vida tiene totalmente el lado opuesto, ¿no? Que es la constancia, la disciplina, la pasión, la tolerancia. De verdad me pregunto hacia dónde vamos, no nada más los mexicanos, sino el mundo en general. No, luego con los gobernantes que estamos eligiendo, pudiéramos decir Trump es una maravilla para los americanos. No, es algo que eligieron los norteamericanos en este momento, ¿no? Ahora ya va a empezar a pelear con China, se va a empezar a hacer un relajo, nada más que decimos, ahí viene algo, no, ya está siendo muy pesimista. No, es que viene de poco a poco. Pues como el cuento aquel famoso que nos decían en primaria, ¿no? Del pastorcito y el lobo. Sí, ahí viene, y cuando llegó, ni cuenta te diste y te devoró. Sí, claro, y tenemos esta idea también del individualismo mal entendido. El individualismo luego también es, yo estoy bien, hay el otro que le haga como pueda, ¿no? Se está acabando el agua, pues en mi casa no, en mi casa yo tengo presión y tengo el hidro 728Q que saca agua a todo lo que da, ¿no? Oye, pero ¿no será también que somos una sociedad, lo voy a decir así, a lo mejor suena muy fuerte, pero una sociedad de conchudos? Sí. O sea, es mucha gente conchuda. Aparte conchudos y de piel de bebé, ¿no? Sí. Porque le decimos a alguien, es un conchudo, uy, ¿qué te pasa? No te metas conmigo, por favor. O sea, somos bien, híjole, es que luego se oye mucho a género, como dirían muchos los chavos ahora, somos muy nenas, ¿no? En este aspecto, somos muy sentidos, pero sí somos conchudotes, batallamos, ¿no? A ver, ¿qué es conchudo? Conchudo. Porque igual estamos utilizando más la opción de conchudo. Ahora que la concha anda de moda. Sí. ¿Mate concha? Conchudo es el que espera que el otro solucione sus cosas por él mismo y no se asume responsable de sus propias capacidades. Okay, ya. Es un conchudo que en otras palabras se diría más feo, pero al aire no se puede decir. Entonces es como el sinónimo de flojo. ¿No? Pero sí, o sea, es que a lo mejor un conchudo es mucho más proactivo que un flojo. Es más inteligente, nada más que la inteligencia, es más listo. La inteligencia, ¿para qué la usa? Es como el ejemplo de Carlos Salinas de Gortari, el hombre más brillante que ha tenido la República Mexicana. ¿Para qué lo utiliza? No sabemos, pero es el hombre más inteligente que ha pasado por la presidencia de la República. Que si su motivación hubiera sido otra que el poder personal y enceguecido por ese poder, a lo mejor el país no estaría donde está ahorita. No, dicen que los cambios llevan 20, 30 años. Yo creo que seríamos un país de primer mundo y hasta él tendría que estaría brillando, ¿no? Le iría muy bien también a él y decir el verdadero transformador de México para bien, no para mal. Porque tienes el caso de Ernesto Zedillo, por ejemplo, que nadie daba 3 cacahuates por él y sin embargo pasa la historia como uno de los mejores presidentes. Contener la crisis del 94, cuando menos que no nos llevara al caos total, claro. Y por otro lado, pues ser el presidente de la alternancia, ¿verdad? Sí, como lo que pasa es que es la dinámica del novio feo, ¿no? Es sí. Como decir, pues ya como quiera, está feo, pero tengo novio. O sea, no es porque sea el mejor, sino el que había, ¿no? Sí. Haya sido como haya sido, dijo otro presidente muy inteligente, pero también con situaciones de poder muy importantes, ¿no? Como claro. Medio complejado. Patricia Gómez se comunica y dice, es cierto lo que dice el psicólogo, desgraciadamente somos una sociedad de extremos. Ahorita están los chairos y los derechairos, no se admiten términos medios y esto a mí me da mucha pena, mucha lástima por mi país, pero ¿nos podría decir el psicólogo de qué manera podríamos compensarlo? Participando, enseñando a nuestros hijos, participando en cuestiones colectivas y enseñándoles a nuestros hijos que el país es de nosotros, o sea, no es algo ajeno.
y el país lo hacemos nosotros y asumir tus responsabilidades. La gente va a decir, ay, ¿qué tiene que ver que yo me saque un 10 o me saque un 8 o haga mi tarea? Estás contribuyendo, ¿no? Si no tiras la basura, si en tu coche traes una bolsita, si pagas el parquímetro, si pagas tus impuestos, etcétera, etcétera. Oye, pero el otro es un ratero. Bueno, tú no eres un ratero. Sí, como diría, ahorita hablando de Calderón, somos más los buenos. Sí, pero somos muchos los flojos. O sea, sí somos un país de buenos conchudos. Ese es el problema. Sí, no me preocupan tanto los malos, sino los buenos que no hacen nada. Diría Gandhi, ¿no? Exacto. Esa es una frase de Gandhi. Diría, sí. Necesitamos participar. Y necesitamos empezar a hacer los cambios, incluso hasta individuales. Comer mejor, dormir mejor, estresarnos menos y tratar mejor a la gente cercana. Por WhatsApp te preguntan, ¿por qué afirma el invitado que Carlos Salinas es el hombre más inteligente? Porque está evaluado con el CI más alto y tiene una toma de decisiones y por su personalidad en base a sus discursos y a sus programas de gobierno. Muy bien. Pues, ¿algún punto de contacto, Toño? Sí, como no, el teléfono del consultorio es 204-7113. Gracias a Antonio Miranda. 204-7113. Sí. Bien, volvemos.